Bienvenidos a Si que quieres hablar de A través de Homosensual, portal LGBT en español más leído en México y Latinoamérica. Mi nombre es Alex Oroe y soy director ejecutivo de It Gets Better México. El día de hoy vamos a estar hablando de el aborto y los derechos reproductivos y sexuales, y para eso tengo a Ninde Molre de invitada el día de hoy. Hola, Ninde. Alex. Hola, Alex. Muchas gracias por Bienvenida. invitarme. No, gracias a ti por haber venido. Mira, a ti te decía fuera del aire que contigo te vengo leyendo desde hace un rato en La Jornada, creo que escribes en La Jornada. ¿Eres de Hidalgo? ¿Vives en Hidalgo? ¿Estás por Soy allá? de Hidalgo, pero vivo en la Ciudad de México desde hace 6 años Ah, y mira. ando de aquí a allá. Pues con razón, ¿no? Sí. Porque creo que colaboras para La Jornada Hidalgo, ¿no? Ujú. Entonces, te vengo leyendo desde hace un rato y te sigo en Twitter y últimamente por pues buenas noticias, ¿no? El tema del aborto ha sido pues tema de conversación recientemente en México, ¿no? Por algunos fallos que ahorita vamos a discutir, a platicar de lo que ha dicho la Suprema Corte en nuestro país. Pero, pues bueno, este tema del aborto creo que despierta muchas cosas en la conversación, ¿no? Tiene muchísimos estigmas alrededor del acceso a este derecho humano. Y pues bueno, quería invitarte porque, pues bueno, aparte de que veo que estás muy enfocada en estos temas, no solamente ha sido sencillo para mí, que no necesariamente, o sea, estoy metido en estos temas de derechos humanos, pero en temas reproductivos y sexuales, pues eso es una especialidad todavía un poco más eh, afinada, creo yo, y me ha sido sencillo entender muchas cosas a través de ti, a través de tu pluma y de tu Twitter. Entonces dije, pues bueno, vamos a invitarla, ¿no? Un poquito sobre ti, me gustaría que nos hables un poco sobre tu labor y un poco más sobre ti. Tengo de ti de background que te describes como abortista, disidente sexual, acompañante de procesos de justicia sexual y reproductiva, y eres abogada especialista en género y derecho por la UNAM y actualmente colaboras con GIRE, organización con 29 años de experiencia en estos temas, ¿no? En defender los derechos reproductivos en nuestro país. Entonces, pero cuéntanos un poquito más de ti, de cómo fue que llegaste a especializarte en estos temas a los que hoy te dedicas. Bueno, pues yo tengo 8 años en el activismo. Empecé en Hidalgo, justamente. Cuando estaba estudiando derechos, estaba dando la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad de la Ciudad de México que despenalizaba el aborto. Y tuve un maestro espantoso con el que no pude argumentar, o sea, sabía yo que era un derecho, pero no pude argumentar por qué era un derecho, y tampoco pude argumentar por qué existía el derecho, pues, de las personas del mismo sexo a casarse, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que empecé a buscar como información y llegué a una ONG en la cual pues me sumé y empecé a ser tallerista, pero pues ahí era como tallerista de educación sexual. Y después conocí a Gire en un congreso y pues ahí dije, por fin voy a poder utilizar lo que sé, lo que aprendí en la universidad para poder dedicarme a estos temas. A la par también conocí a México Igualitario, colaboro en las dos organizaciones, de ahí es que viene mi expertise tanto en derechos sexuales como en derechos reproductivos. Y pues con México Igualitario empecé a trabajar en Hidalgo temas de matrimonio igualitario, reconocimiento de hijos de madres lesbianas, acceso a medicamentos por el desabasto de VIH, identidad trans, o sea, todo eso. Y el primer caso que acompañamos fue justo sobre discriminación escolar a una pareja del mismo sexo y a una chica lesbiana en una preparatoria en la que yo estudié en Hidalgo, ¿no? Y después, y bueno, y con Gira empecé a acompañar casos de derechos reproductivos y pues ya tengo ahora, bueno,
tengo alrededor de 7 años colaborando con Gire, ¿no? 6 años ya en el puesto de abogada de documentación y litigio de casos, pero pues nunca me he desapegado de estos temas, ¿no? O sea, siempre están entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que dieron como origen que mi tesis de especialidad justo fuera un análisis de por qué están tan separados, ¿no? Porque vinculamos como a los derechos sexuales como más hacia la comunidad LGBT, ¿no? Ujú. Por el tema del matrimonio, del derecho a la identidad y otras cosas. Y los derechos reproductivos, pues tienen toda una construcción feminista, pero también desde una narrativa heterosexual, ¿no? Claro. Nunca concebimos como que son parte también del movimiento LGBT y pues eso hacía que, pues en aquel momento me enunciaba como lesbiana, pues que yo decía, bueno, ¿en cuál de las dos categorías caigo? ¿No? Cuando en realidad, pues los derechos sexuales y reproductivos están vinculados, ¿no? Y por tanto, como movimientos tendríamos que estar vinculados, ¿no? Y de ahí es que justo surge esto y pues del acompañamiento, pues yo soy abogada, pero pues me di cuenta de que pues no podía tratar a las personas como clientes porque no es así. Estamos hablando de violaciones a derechos humanos, estamos hablando de cosas que cruzan el cuerpo, la identidad, a nosotros como personas, ¿no? Y que a mí misma me han cruzado también. Entonces, eso sí me pareció como que era importante que el derecho fuera fácil para las personas. Entonces, me dedico a acompañar justo a las personas que deciden denunciar las violaciones a derechos sexuales y reproductivos, pero también en este proceso de intercambio de saberes jurídicos, ¿no? Porque yo doy por hecho que todos sabemos algo de derecho, nada más que el Claro. sistema lo hace que sea más complicado, ¿no? Y parece que no entendamos nada. Entonces, de ahí es que surge todo esto. Excelente. No, me encanta mucho esa perspectiva tuya porque, como te decía hace ratito, cosas que incluso yo que estoy metido en temas de sexualidad y de derechos sexuales y más desde el lado LGBTero, eh, a veces hay cosas que incluso hasta por el lenguaje de abogade, pues termina a ser un poco complejo, ¿no? Y creo que en tus hilos en Twitter desmenuzas muy bien muchas cosas, muchos argumentos, que es lo que también autocríticas fuertes y muy necesarias al movimiento, a los distintos movimientos que aquí se conectan. Y creo que el aborto en particular, eh, pues lo que despierta son muchos estigmas, muchas cosas muchos juicios morales, ¿no? Que simplemente encaminan a criminalizar el acceso a este derecho, ¿no? Entonces, qué es lo básico que hay que entender del aborto? O sea, si la gente que nos ve o nos escucha, al escuchar esta palabra, lo primero que se les viene en mente es salvemos las dos vidas y ese tipo de slogans de grupos antiderechos. ¿Qué es lo básico a entender de por qué es importante y por qué es un derecho humano, justo? Pues, yo siempre explico el aborto de 3 formas. Hay 3 formas de entender aborto y que puede ser lo que pienses, una más común menos común que la otra, pero la primera cosa es que, pues, el aborto, pues sí, en el país es un delito, ¿no? Por otro lado, también el aborto es un derecho, ¿no? Que esa es la parte complicada. Creo que lo que siempre nos viene a la cabeza es la parte punitiva, ¿no? La parte de que el aborto es un delito, lo sabemos que está en los 33 códigos penales del país, que en la Ciudad de México siempre se nos viene a la cabeza está despenalizado, pero no entendemos cómo funciona en el resto del país. Pero cuando hablamos como aborto como un derecho, ¿no? Estamos hablando del derecho que tienen las personas con capacidad de gestar, que predominantemente pues, se identifican como mujeres, pero también aquí andan personas transmasculinas, personas no binarias o de cualquier otra categoría, que pues tienen pues esta capacidad de gestar y pues el Estado no les concede esa autonomía sobre su cuerpo, ¿no? Cuando por estar pasando por este proceso, nosotras también deberíamos de tener derecho a decidir cuándo y cómo queremos tener hijos. Eh, eso de decir, o sea, que sabemos que está en el artículo cuarto como un derecho que todas las personas tienen el derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, pues tiene que ver desde acceso ante métodos anticonceptivos y también tiene que ver con el derecho a continuar con un embarazo, y que tener todas las vías institucionales para hacerlo, pero también el derecho a decidir que
si no quiero tener un hijo, pues el Estado tendría que brindarme toda esta infraestructura para hacerlo. ¿Por qué? Porque también está vinculado con el derecho a la salud, ¿no? A la salud física, a la salud mental, a la salud social, que eso es algo que la OMS siempre menciona, ¿no? Que el derecho a la salud también tiene implicaciones sociales y por eso nos toca a todos. Y finalmente, que es la que menos pensamos, es que el aborto es un hecho cotidiano en las vidas de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Eso pasa, ha pasado toda la vida. Y esa parte es la parte que creo que a veces a la gente más le corrompe, porque no es que es un invento, no es algo que se produjo con la tecnología, no, los cuerpos con capacidad de gestar, pues también viven abortos de manera cotidiana, involuntarios o voluntarios, y eso ha existido durante toda la existencia humana. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que pensar por qué un hecho humano, ¿no? Que también es un hecho que podríamos vincular a la medicina y a la salud, pues tiene que ser criminalizado, ¿no? Entonces, yo creo que siempre digo, el aborto es un delito, un derecho y un hecho. Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Porque a veces se piensa que con la prohibición o con la reglamentación del derecho, ¿no? O sea, del derecho a abortar, pues de repente desaparece. Y no, ahí va a estar. Esa acción está. Y entonces desde ahí tenemos que concebir esto, ¿no? Que siempre ha existido y siempre va a existir y pues que desgraciadamente el acceso va a depender de qué tanto lo consideramos un delito o un derecho. Claro, claro. Y sí, esta parte de que haces de algo un delito y ya con eso desaparece es una falacia, ¿no? Yo creo que has hecho críticas que al principio me, me sacudieron el tapete un poco, por ejemplo, con temas de las pseudoterapias de conversión, las famosas ECOSIG, ¿no? O sea, pensar que simplemente de haciendo de algo un delito y ya se solucionó el asunto, no pasa, ¿no? Y que en este caso, al menos en el tema del aborto, se busca dar acceso, ¿no? Seguro, gratuito. ¿Cuál es esta exigencia desde los movimientos feministas y de derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué es lo que se pide en México? Vayamos a nuestro país, ¿no? Híjole, es que es bien amplio, ¿no? Dentro de las peticiones que podríamos ver, es uno que se despenaliza al menos hasta la semana 12.6, ¿no? Aunque, digo, eso para abonar a un objetivo de manera voluntaria, es decir, que no tengamos que dar una justificación, porque también hay que explicar eso. Aunque el aborto es un delito que está en los 33 códigos penales del país, cada código establece cuándo no te van a penalizar, o sea, cuándo no te van a criminalizar. La causal más común que está en todos los códigos es la de violación, pero aún así, algunos delitos establecen requisitos para acceder o no. Y, por ejemplo, en Nuevo León, el aborto culposo, que es cuando tú no tienes la intención de hacerlo, que fue por accidente o fue natural, lo que tú quieras, no está contemplado. Entonces, si tú tienes un aborto espontáneo, puede ser criminalizada en Nuevo León nada más por ir a pedir servicios médicos. Entonces, cuando vemos todo eso, pues nosotros lo que pedimos es que haya todas las causales, si se va a despenalizar voluntariamente hasta la semana 12.6, para que las personas que después de estas semanas necesiten un aborto, ya sea por una cuestión de salud, de alteraciones congénitas, de peligro a la vida o culposo, ¿no? Pues puedan acceder a estos servicios. Y además, pues que el Estado tenga toda la infraestructura para ofrecerlos y que sea de forma gratuita, ¿no? Porque de esto depende pues la salud de las personas. Y por último, pues ya el sueño, así el sueño dorado va a ser que un día el aborto no sea un delito, ¿no? Que sea simplemente un derecho. Claro, y ahorita mencionabas del tema de algunos casos en particular. Ahorita vamos a hablar de lo que ocurrió en la Suprema Corte, ¿no? Eh, pues bueno, las causales, el por qué, las excepciones, ¿no? De que es un delito excepto cuando, ¿no? Que pueda variar de estado a estado. Pues eso hace, a mí me deja una reflexión de que todo también depende mucho de esta mirada muy clasista de estas medidas, ¿no? O sea, se ponen estas restricciones, se criminaliza este acceso,
pero pues quienes están en peligro, están en mayor riesgo, son quienes no pueden pagar para hacerlo de manera segura en otra entidad federativa, en otro país, ¿no? O sea, es esto quienes terminan siendo, las personas más afectadas terminan siendo siempre de quienes no pueden acceder a esos lujos, ¿no? Lamentablemente que en nuestro país muchos de estos servicios de salud terminan siendo lujos. En la Suprema Corte ocurrió recientemente, para quienes nos escuchan y están viendo, que se analizaron 3 casos, 3 diferentes acciones de inconstitucionalidad. Básicamente se vio que en uno de ellos el fallo resultó en que la Suprema Corte declarara que el criminalizar el aborto es inconstitucional, ¿no? En un segundo caso, por otra entidad federativa, el tema de que se contemplara, se legislara que la vida comienza desde la concepción, también eso es inconstitucional. Y recientemente, lo más reciente de estos casos ante el Pleno de la Suprema Corte es que el tema de la objeción de conciencia, ¿no? De si tú, tus valores religiosos, tus creencias, lo que sea, no te gusta y eres del personal médico, lo que sea, puedas tú decir, mi conciencia me imposibilita a dar este servicio, a dar esta atención, ¿no? Entonces, creo que fue el criterio de la Corte no fue como que no existe la objeción de conciencia, simplemente que la legislación que analizaron fue tan ambigua que decían que no podían usar algo tan ambiguo para negarle el acceso a este derecho a mujeres y personas con capacidad gestante. Entonces, eh, esos 3 criterios, ¿no? Que tienen, yo que no soy abogado, pero entiendo que lo que dice la Suprema Corte es la interpretación constitucional, ¿no? De que es la última instancia judicial. ¿Qué significa para estos esfuerzos, para justo a estas metas que comentabas, ¿no? ¿Qué significó no solamente para los casos de las entidades federativas a los que impactaron directamente, sino cómo eso podría agilizar el alcanzar esas metas? No. Em, es bien complejo, pero bueno, una acción de inconstitucionalidad, pues es un juicio, ¿no? Que interponen ciertos actores como los congresos de la Unión, el 33% de los congresos, ya sea el federal o local, el fiscal y el ombudsperson. Cuando se dan cuenta que una ley que fue aprobada en algún estado o en la federación va en contra de lo que dice la Constitución. En el caso de Coahuila, en 2017 se aprobó un nuevo código penal y pues eso dio pauta a que el fiscal pues interpusiera una acción de inconstitucionalidad por considerar que en el delito de violación y en el delito de aborto se estaban vulnerando derechos de las mujeres y personas gestantes, ¿no? La Corte resuelve por unanimidad que es así, ¿no? Que prohibir el aborto voluntario, ojo, criminalizar a las personas por abortar voluntariamente va en contra de la Constitución porque viola su derecho reproductivo. ¿En qué sentido? En que dice como pues ya la Constitución, bueno, la Constitución establece un derecho en el artículo 4, que es las personas tienen la capacidad de decir el número y espaciamiento de sus hijos. Pero por un lado eso obliga al Estado a dar, por ejemplo, métodos anticonceptivos. Pero por el otro lado, bueno, y también obliga a brindar servicios de salud de gestante y de maternidad sin violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero, ¿qué pasaba cuando ya estabas embarazada o embarazada y no querías continuar con ese embarazo? Pues la ley no te ofrecía opciones, ya estaba criminalizado, o sea, si intentabas abortar, era un delito. Entonces, esto restringía nuestro derecho reproductivo. No había la capacidad de decidirlo, pues, con toda la libertad de tener las 3 opciones, ¿no? Desde el método anticonceptivo, continuar con el embarazo o no continuar con él, ¿no? Entonces, la Corte es lo que dice, ¿no? Que no se puede, que los códigos penales
que establezcan esta prohibición al aborto voluntario es inconstitucional. ¿Qué significa? Para Coahuila significa que ya está despenalizado el aborto voluntario. Pero creo que sería importante definir qué es despenalizar. Despenalizar es que no se considera una acción un delito. Entonces, en la Ciudad de México, en Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, hasta la semana 12.6 no es un delito, es un derecho. Entonces, tú puedes ir a los servicios de salud a solicitarlo. En el caso de Coahuila, pues digamos, como la Corte no es quien crea la ley, solamente dice es inconstitucional, no se puede aplicar. Entonces, digamos que ahorita no hay las reformas para brindar el acceso, aunque el Estado se comprometió a realizar las reformas suficientes para poder brindar ese acceso. Y que la otra parte que significaba es que las personas que fueron encarceladas por el delito de aborto, pues automáticamente tienen que salir libres, ¿no? Pero para nivel nacional, ¿qué significa esto? Bueno, que si yo soy criminalizada en alguno de los otros estados donde el aborto todavía no está despenalizado, puedo interponer un amparo para buscar mi libertad. O sea, ya no me pueden criminalizar. En el sentido no de que la Corte puede decir o sea, la Corte no puede obligar al Poder Ejecutivo, en este caso a la Fiscalía o a los hospitales, a no hacer esa criminalización. Pero ya saben ahora que si criminalizan, pues están cometiendo una falta porque ya no se puede hacer, ¿no? Y los jueces federales están obligados a atender este criterio, es decir, en cuanto metes el amparo, tienen que dictar las medidas para la liberación de las personas. ¿Qué significa? Muchísimo, porque o sea, el Estado está constituido por estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que el judicial está representado por la Suprema Corte, y entonces quiere decir que el órgano más importante del país, al menos en materia judicial, es nuestro aliado en esto. Reconoció nuestros derechos y manda un llamado, hace un llamado, el hecho que la Corte lo tome, al Ejecutivo y al Legislativo de decirles, ojo, si ustedes promueven una reforma en contra de esto, van en contra de la ley y cuando llegue conmigo, pues voy a evidenciar que no están haciendo su chamba. Y también es la invitación a que pues, no tengan que llegar a un tribunal para reformar, Por ¿no? las O buenas, sea, ¿no? pues Hagan su sí, trabajo, claro. legislen, ¿no? Que ahorita, hace rato platicando del matrimonio igualitario, ¿no? De cómo ha terminado siendo también un asunto de estado por estado, pese a la jurisprudencia de 2015, pues es un poco de encontrar las excepciones, ¿no? Donde los estados todavía se siguen saliendo por la tangente y pues llevarlo ante la Suprema Corte porque pues van a fallar a favor, ¿no? Del acceso a este derecho sin discriminación. Entonces, con el aborto, guardando sus debidas proporciones, pasará lo mismo, ¿no? De que casi por estado se estará viendo cuál es la característica local, qué dice la ley y ver que se hagan las adecuaciones, las reformas correspondientes o amparos, ¿no? Va por allá. Sí, sí. Ahorita hablabas tú empezaste a usarlo y qué bueno que hacías énfasis de ello. Mencionó lo de la Suprema Corte, de lo que acaban de decir, pero algo que también despertó mucha conversación en redes, ¿no? Por todos lados, y que me parece muy relevante para nuestras audiencias LGBTs aquí en Homosensual, es que la Suprema Corte, que eso me pareció, no sé si ya lo habían hecho antes, pero en las sesiones del Pleno, los proyectos que analizaron y a la hora de compartir sus posturas y sus reservas y lo que fuera en las sesiones del Pleno, mencionaban a mujeres y personas con capacidad gestante, ¿no? ¿Por qué es importante resaltar todas estas identidades y personas con esta capacidad así, tal cual, desmenuzado? ¿Por qué es importante resaltar estas experiencias en este tema en particular? Sí,
Nunca antes la Corte había reconocido el derecho reproductivo de las personas con capacidad de gestar, ¿no? O sea, nada más se le reconocía a las mujeres, lo cual, como les decía, pues es una visión heteronormada, heterosis patriarcal, ¿no? De los derechos reproductivos. Y tenemos que vencer esa narrativa porque la realidad nos está mostrando que no son solo mujeres las que tienen esa capacidad reproductiva y que incluso, ¿no? Es un estereotipo creer que todas las mujeres tenemos esa capacidad de reproducirnos, ¿no? Es violatorio por donde todos lados le veamos, ¿no? Entonces, el hecho de que la Corte se pronuncie, pues es algo súper relevante porque se hace este reconocimiento, ¿no? Con todas las letras, de que las personas que no se identifiquen como mujer, pero que tengan esta capacidad de gestar, pues también tienen derechos reproductivos y por tanto tienen que respetarlos. Y esto es bien importante porque en la aprobación de las reformas de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, mucha banda empezó a decir que la despenalización no beneficiaba a las personas con capacidad de gestar, que no se nombraran como mujeres, porque la ley no lo dice expresamente. Y al momento en que la Corte hace una interpretación, porque digamos que la labor de la Corte es decirnos qué quisieron decir las autoridades al momento de hacer estas normas, ¿no? Y es lo que quieren, lo que nos vienen a decir es, no, cuando estamos hablando de gestar. Y eso es bien importante porque estamos hablando de derechos humanos. Y creo que la banda que trabajamos en derechos humanos nos hemos comprado mucho dos cosas que a mí me parecen muy escandalosas. Uno, la exigencia de las autoridades de decir, dame datos duros de que esto existe, cuando en realidad los derechos humanos lo que dicen es, por el simple hecho de ser persona, tienes estos derechos, ¿no? Y dos, el tema de que la ley cada vez sea más específica. Y tener leyes cada vez más específicas hacen que invisibilicemos a alguien más. Entonces, sí es bien importante saber que esta interpretación de la Corte cae para toda la República, reconozcan o no reconozcan a las personas trans, a las personas no binarias, no, es obligatorio para todos y todas. Y también manda esa recomendación, es decir, pues las leyes se tienen que armonizar. Pero el hecho de que falte eso no quiere decir que entonces se le niegue el derecho. Se le tiene que dar por el hecho de ser una persona, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí otra cosa que para ir cerrando la conversación, digo, nos podríamos seguir como hilo de media en muchas tangentes. Me gustaría luego explorar la parte histórica de esto, cómo hemos llegado a estos puntos, ¿no? Porque creo que hay mucho que aprender creo que el movimiento LGBT recoge muchos aprendizajes del movimiento feminista históricamente, ¿no? Y como dices, no están tan separados estos movimientos, ¿no? Hay muchas conexiones y llevan causas y temas que se conectan en muchos asuntos, ¿no? Y en muchos espacios. Pero para ir cerrando, creo que aquí algo que en Homosensual nos gusta mucho en este espacio de desmenuzar estos temas que pudieran ser complejos, ¿no? De abordar, ¿no? Es normalmente como, no hables de política, religión ni del aborto, ¿no? en comidas familiares y así, ¿no? ¿Cómo iniciar esta conversación? Yo creo que aquí creemos que sí es importante, al contrario, ¿no? Abrir la conversación, pero también entender desde dónde, ¿no? Porque creo que algo que ha sido muy tóxico alrededor del aborto es cuando personas hombres, en particular hombres cis, de repente se vuelven protagonistas ¿no? A favor o en contra, muchas veces en contra, ¿no? Pues bueno, ahí eso es una forma de cómo no hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo sí hacerlo? ¿Cómo hablar de esto y de los derechos, no solamente del aborto, sino en general de los derechos sexuales y reproductivos con jóvenes, ¿no? ¿Cómo desde tu experiencia ha sido efectivo iniciar estas conversaciones? Que a mí me sorprende más porque ahora más bien son los jóvenes quienes vienen a retarnos a nosotros. Como que, o sea, la verdad es que es muy interesante ver, pues, cómo, pues, por ejemplo, el tema del no binarismo,
pues lo está trayendo pues los jóvenes, la niñez, las adolescencias, o sea, nos están poniendo todo esto. Creo que es importante, o sea, las conversaciones tienen que empezar desde la niñez, ¿no? Porque justo en la niñez es cuando, por ejemplo, se dan violaciones a los derechos sexuales y reproductivos muy fuertes, ¿no? Como el tema de la violencia sexual, los abusos, ¿no? Entonces sí es bien importante verlo, pero también desde una mirada no heteronormada, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de una capacitación de educación sexual que una vez una chica lencha me dijo como, yo no sabía que necesitábamos saber sobre salud sexual y reproductiva, porque en la escuela nada más hablaban de la reproducción, ¿no? De que lo peor que te podía decir era embarazarte o tener VIH, pero el VIH estigmatizado desde los homosexuales. Entonces yo decía, pues a las lesbianas no nos pasa nada, ¿no? Y digo, qué grave, ¿no? Porque eso es lo que estamos transmitiendo con un montón de cosas. Entonces sí creo que, por ejemplo, aprovechar estas coyunturas para platicar, para resolver dudas, o sea, porque creo que, por ejemplo, la coyuntura de la corte muchas personas no lo entendieron, ¿no? Y había un montón de desinformación de ya se despenalizó totalmente el aborto en México y yo, ojalá, pero no significa eso, ¿no? Porque también ponemos el riesgo, ese tipo de titulares, pues es justo, por ejemplo, lo que resolvían en la acción de constitucionalidad de Sinaloa, que la de Sinaloa, pues ese concepto constitucional de que se protege la vida desde la concepción hasta la muerte, pues les hizo creer a muchas personas que en Sinaloa ya no se podía abortar, cuando no era así. Entonces sí creo que aprovechar estas coyunturas, creo que utilizar las palabras correctas, ¿no? Nombrar las cosas como deben de ser nombradas, porque pues yo me acuerdo de mil motes que le ponen a la vulva y al pene, ¿no? Y es como decir, no, hay que usar las palabras correctas, hay que tomarnos el tiempo de explicarlo, ¿no? También reconocer que las personas ya tienen estos saberes, ¿no? O sea, las personas han convivido con su cuerpo, entonces desde ahí podemos iniciar también estas conversaciones y también desde mucho respeto. Y ahora ya no uso tanto la palabra empatía porque aunque siempre ha sido una palabra muy positiva, también creo que no podemos ser empáticos con todos porque no nos atraviesan ciertas cosas, ¿no? Pero sí nos resuenan. Me resuena lo que tú me estás diciendo. Entonces, creo que a partir de ahí sería platicarlo y también saber en qué batallas no nos vamos a meter, ¿no? Porque pues hay gente que de verdad, o sea, puede ser por un tema generacional, ¿no? Donde pues hace años no se hablaba de la vida sexual, eso era un pecado y que también, digo, o sea, estaría interesante abordarlo, pero pues eso viene desde una política que México tuvo, o sea, cuando Lázaro Cárdenas era presidente, no se estaban prohibidos los métodos anticonceptivos, se daban premios a las mujeres y a las familias para que fueran más grandes y todo eso, porque el ¿En número serio? poblacional que sí, la demografía, sí, eso justo de eso va mi tesis, o sea, la demografía era tan poca que querían que hubiera una explosión demográfica pensando que eso iba a traer el desarrollo. Y para 1970, cuando llega el nuevo presidente, que todavía entra diciendo que la familia grande y que no sé qué, se dan cuenta de que hay una explosión demográfica cañona y que hay una tasa de desempleo enorme, y entonces reforman el artículo cuarto y es cuando sale el tema del derecho reproductivo. Se reformó antes que en muchos otros países. Pero creo, imagínense todo lo que han construido el gobierno de pensar, ¿por qué no hablamos de métodos anticonceptivos? ¿Por qué no hablamos de aborto? ¿Por qué se llama planificación familiar cuando en realidad tendría que tener otro nombre en que incluya la protección para ITS, VPH, VIH? Y tener estas conversaciones, no tenerle miedo, pero también yo después de muchos años aprendí que no tenerlo. De hecho, yo vengo de una familia muy religiosa y pues mi familia ahora apoya el aborto, el movimiento LGBT, a las feministas y todo, y ha sido también un tema de, pues mira, en esto trabajo, ¿no? A mí, yo aborté, tú también abortaste, ¿por qué tienes este estigma? Muchos de los estigmas que traemos vienen de nuestras propias experiencias, ¿no? Y también aprender a no generalizar. Porque el Mm. hecho de que yo haya tenido pues una mala experiencia con alguna persona no significa que eso va a determinar a todo un grupo, ¿no? A todo un gremio o a todas las cosas. Y creo que sí es bien importante, o sea, por ejemplo, en materia de derechos reproductivos, una de las cosas que cambia el chip es que nunca habíamos hablado de violencia obstétrica hasta hace al menos 10 años. Y de repente cuando llegas a una casa y le preguntas así, oye mamá, ¿sufriste violencia obstétrica? Y ella, no, pero pues nada más estuve 40 horas en trabajo de parto.
Y entonces tú le empiezas Sí. a platicar y te das cuenta de que pues sí viviste eso, ¿no? Y que no estés tan ajeno. Entonces creo que eso es una manera fácil de empezar a hablarlo y pues también, o sea, como determinar que pues a veces hay personas con las que en la primera charla no va a suceder, ¿no? Y escuchar a las otras voces, o sea, sí creo que es muy importante que ahora que la Corte hizo este reconocimiento, pues personas no binarias, personas trans, pues también hablen desde la experiencia de abortar, desde estas corporalidades, ¿no? Que nos hablan también de gestar en estas corporalidades, que es también bastante confrontativo, y que empecemos a escuchar más, ¿no? A las personas que en este momento les está atravesando, ¿no? Porque pues otras personas no les atraviesan como a los hombres cis y pues su experiencia, su opinión podrá ser válida, pero su experiencia refleja otra cosa de privilegio, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante que eso, y además saberlo, o sea, en una charla no se va a cambiar el mundo, o sea, creer que Mm. de la conversación de Navidad, que vas a ir a soltarles así, ya vieron que se despenalizó el aborto, pues no quiere decir que eso ya va a cambiar todo en tu casa, no, son conversaciones que se van teniendo todos los días, de poquito en poquito, ¿no? Pero que esa conversación sí puede crearle un mejor futuro a alguien que esté en esa mesa, que esté escuchando como, mi prima es alguien con quien podría acercarme si me sucede esto, ¿no? Mi prima, mi prime, no sé. Pero bueno, Totalmente, eso es lo que yo pienso. totalmente. Excelentes puntos. Sí, también ahorita que dije, ay, ¿cómo hablar con la chaviza? Pues sí, la chaviza es la que nos está veniendo a levantar el espajito así de, vean el relajo que hicieron. Este, y excelentes puntos. Yo creo que nos da para volver a tocar base en el futuro. O sea, de entrada lo de tu tesis y todo, ahorita lo que comentaste, este dato histórico, me parece fascinante de explorar y de muchas cosas que pudiéramos desenterrar de cómo llegamos a este punto, ¿no? En estos temas de derechos sexuales y reproductivos. Pero mira, este podcast que sirva para abrir la conversación en el tema del aborto a nuestras audiencias. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Si quieren conectar contigo, leerte, ¿dónde te pueden encontrar? En Twitter, e Instagram y Facebook estoy como @nindemolre y pues cada jueves sale mi columna en La Jornada Hidalgo, donde igual la pueden leer y encontrarme y pues también pueden ver las páginas de las organizaciones en las que colaboro, que es @gire_mx y @México MX Igualitario, donde pues se hablan de derechos sexuales y reproductivos todos los días. Exacto, perfecto. Muchísimas gracias, Ninde, y estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por escucharnos y vernos esta semana y estaremos de regreso la próxima con un nuevo tema y una nueva persona invitada. Bye. No, antes de que me vaya, los anuncios parroquiales. A mí me pueden encontrar como Alex_Oroe en Twitter y en Instagram. Y muchas gracias a producción, que nunca les digo gracias y siempre lo tengo aquí anotado y siempre se me va. Gracias a producción a cargo de Alexis Lizárraga y Alex Camarillo. Camarillo, es un trabalengua su apellido para mí. Puro Alex aquí en esta producción normalmente. Muchas gracias y suscríbanse al podcast por Spotify o Apple Podcast. Síganos en @soyhomosensual en cualquiera de las redes sociales. Ahora sí, nos estamos viendo o escuchando la próxima semana. Bye.